Sobre todo porque esto parte así. Una familia hace una denuncia por presunta desgracia. ¿Dónde? En el norte del país, en Iquique. Esta presunta desgracia se empieza a investigar y resulta que empieza a aparecer un llamado a esta familia. Y le dicen, ¿saben qué? Tienen que pagar un rescate. Tienen que pagar un dinero para ver a su familiar con vida. Es un comerciante que se le pierde el rastro, que pasan los días y llamados telefónicos le empiezan a decir a esta familia, ¿sabe qué? Tiene que entregarnos unos 50 millones de pesos. La cifra ha trascendido, podría haber bajado. Y luego le piden que no solamente entreguen un dinero, sino que además este dinero sea entregado en Colchane. Luego que sea fuera del país. Todo esto en una zona donde además ha habido gran temor por casos como este. Hubo una tortura, homicidio, una exigencia económica. Estamos con el fiscal Raúl Arancibia, fiscal de Iquique. Gracias por estar con nosotros, fiscal, con este caso que realmente impacta, llama la atención. De inmediato le quiero preguntar, sobre todo porque usted es fiscal regional de Tarapacá, de toda la zona, una zona que además tiene muchos homicidios que han crecido un 183%, pero este caso ha llamado mucho la atención. ¿Qué detalles maneja hasta ahora? Muy buenos días, fiscal. Muy buenos días. Bueno, efectivamente ha llamado muchísimo la atención porque es un caso que no teníamos precedente en la zona y creo que en el país muy escasamente a lo largo de los años, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una nueva forma o un delito gravísimo, ¿no es cierto?, que se nos ha presentado aquí y que ha afectado a una persona que no tiene relación con la delincuencia, ¿no es cierto?, y a una familia, ¿no es cierto?, de la zona y con todos los detalles que usted ha mencionado. Desgraciadamente, el hecho, ¿no es cierto?, tuvo un final, el peor final, ¿no es cierto?, que podíamos imaginar, que esta persona se le dio igualmente muerte, no obstante las exigencias que estaban haciendo, exigencias que estaban dispuestas a cumplirse por la familia, digamos. Estuvo durante más de 24 horas unos miembros de esa familia yendo con el dinero que habían conseguido de un lado a otro, siguiendo instrucciones, etcétera, pero se llegó al final, como usted bien dijo, hasta la comuna de Colchane, donde se suponía que se iba a entregar el dinero, pero después le exigieron que traspasara la frontera. Ahí eso ya o sea, no podíamos permitir que ocurriera una cosa así, porque no había ninguna certeza de nada que pudiera garantizar la vida tampoco de la persona que quería recuperar a su familiar. Así que, y paralelamente, afortunadamente, en ese momento se logró ubicar en la comuna de Alto Hospicio la dependencia dentro de un barrio determinado, una toma que existe en la comuna, el lugar donde había estado secuestrado, donde había sido fotografiado esta persona, donde se supone estuvo las primeras horas. Y así que, y eso derivó en definitiva en encontrar el cuerpo bastante cerca de ese sector. Fiscal, tremendo, lo saluda Carolina Escobar por acá, agradecerle su tiempo, el que esté conversando con nosotros esta mañana. Pero sabe que hay personas que puede que no hayan conocido bien la historia, es por lo mismo que queremos contextualizar lo que ocurrió para luego seguir planteándole las dudas y las consultas, que de hecho invitamos a que si usted si considera que podría haberse amenazado en una situación similar, nos escriba. Siempre estamos dispuestos y con muchas ganas de poder leerlos, escucharlos y transmitir sus consultas a nuestros especialistas. El hashtag es Buenos Días TVN. Revisamos la siguiente nota y seguimos conversando con el fiscal. Yo creo que nuestra zona, nuestra región, es una zona que cada día se está transformando en algo más complejo desde el punto de vista de la criminalidad. Algo muy serio y grave está pasando en Iquique. Un empresario chileno fue encontrado sin vida en un cerro entre esa ciudad y Alto Hospicio. El hombre de 67 años estaba cautivo desde el jueves por secuestradores extranjeros que extorsionaron económicamente a la familia de la víctima. Ante una denuncia que se hizo ante la Policía de Investigaciones por una presunta desgracia, la cual fue con las horas posteriores deviniendo en la existencia de un secuestro por las llamadas telefónicas que se recibieron exigiendo un rescate, por algunas imágenes que se mandaron de la persona que estaba secuestrada. Los secuestradores pidieron 50 millones de pesos por la liberación del empresario que, según Fiscalía, pudo ser asesinado antes de la extorsión. Es tanta la preocupación por un hecho inédito en la zona que incluso el fiscal regional rompió el protocolo para solicitar ayuda. De que debemos
prepararnos para una criminalidad distinta. Para eso necesitamos apoyo tecnológico, necesitamos capacitación, tanto a la Fiscalía como a la Policía. 52 homicidios hubo en Tarapacá el 2021, solo en este comienzo de año ya van 10. A ese nivel de violencia se suma el secuestro, uno que también sufrieron integrantes de la familia del futbolista Álvaro Ramos en Alto Hospicio. Su madre y hermana fueron maniatadas y amenazadas con armas de fuego por delincuentes extranjeros que, según el jugador, serían venezolanos. El descontrol que tenemos en la región finalmente de nuestra frontera, un país no puede estar expuesto a que no sabe quién sale, ni quién entra, ni con qué sale y con qué entra. Oh, terrible, nunca se había visto algo así en Iquique, primera vez. Nos vemos nosotros con las manos atadas y nos vemos expuestos a todo esto. Mira, cualquier día pueden entrar a cualquiera de nuestros negocios con un arma de fuego y nos van a no tan solo a robar, a matar. Y a estos fenómenos se sumó la inquietante aparición del secuestro. La denuncia del secuestro de la hija de un empresario. En Osorno ha provocado impacto el secuestro de un conocido empresario agrícola de la zona. Las cifras de la PDI confirman que en Chile los secuestros no son comunes. Desde el 2016 en adelante nunca hubo más de 20 por año. Antes de eso hubo algunos raptos icónicos, como el de Christian Edwards en 1992, aunque su objetivo era político. Los secuestros más frecuentes en la actualidad tienen móviles narcoextorsivos. El ocurrido en Iquique es el primero conocido, que termina con una víctima fatal por extorsión. También va relacionado en la actualidad con el ingreso de personas extranjeras con una modalidad distinta de secuestro, lo cual nosotros nos hemos percatado que tiene mucho más violencia que el autor chileno, en el sentido de que duran más estos tipos de secuestros y además ejercen mucho más violencia sobre la víctima. Un delito planificado que, según los expertos, es importado desde México, donde hay 4 secuestros diarios. Formas ilícitas como las motobandas provenientes de Argentina o el sicariato reconocido en Colombia son costumbres extranjeras que confirman la irrupción de bandas criminales en Chile. Con drogas provenientes desde México, de Colombia, tenemos también operando en algunas partes del país alguna organización ya de origen venezolano que han cometido delitos graves. De momento, el asesinato por secuestro del empresario sigue en investigación, con el fin de resolver la identidad y el paradero de los raptores, pero principalmente las razones que dejaron a una familia destrozada y a toda una región en vilo por esta nueva costumbre criminal. Fiscal, esto no puede dejar indiferente a nadie. Usted ya está con nosotros, tiene los detalles ahí investigando. Estamos hablando de un contexto que además entrega varios elementos. Un incremento importante en homicidios ahí en la región de Tarapacá, más del 180% en comparación 2020-2021. Y este caso en particular, además, muy llamativo, un comerciante de 67 años que no tiene nada que ver, por ejemplo, con internación de extranjeros, por ejemplo, con una situación de narcotráfico, que es lo que más de inmediato mucha gente dice, no, pero es que tiene que ver con eso. En este caso, según los antecedentes que usted maneja, aquí se trata de, comillas, una persona normal, tradicional, que desaparece, hay una denuncia presunta de desgracia y una investigación que empieza a arrojar elementos como, por ejemplo, y ahí es muy relevante, me parece, el que este botín, esta recompensa o este dinero que se está exigiendo se entregue al otro lado del territorio nacional. Bueno, eso yo creo que decía relación con que esta gente, sin saberlo nosotros probablemente, o ya había huido del país, ¿no es cierto?, o tenían ramificaciones afuera donde iba a recibirse el dinero. Esto demuestra, ¿no es cierto?, que podríamos estar en presencia, como se denunciaba ahí en la nota, de alguna banda de origen, o sea, desde luego lo que tenemos con certeza es que eran extranjeros. Eso no cabe ninguna duda. Ahora, que podríamos estar en presencia, ¿no es cierto?, de una banda con ramificaciones en distintas partes, especialmente al otro lado de la frontera. Sabemos de la existencia de organizaciones criminales que están operando acá y que tienen presencia en Brasil, en Perú, en Colombia, ¿no es cierto?, en Venezuela,
y que ya han instalado, digamos, su forma de actuar también en nuestro país. Recordemos que esta zona, la zona de Tarapacá, es una zona fronteriza y como tal, ¿no es cierto?, reúne características especiales que muy distintas a otras partes del país. Nosotros tenemos una frontera enorme con un país, ¿no es cierto?, productor de droga a nivel mundial, ¿no es cierto?, como es Bolivia. Tenemos una migración descontrolada en el sentido de que no hay ningún registro, ni se sabe de las personas que vienen ingresando, quiénes son, si los antecedentes que presentan algunos de ellos son reales o no. No sabemos si tienen órdenes de captura, si están vinculados a delincuencia internacional, etcétera. Tenemos también tráfico de drogas, tenemos tráfico de personas, contrabando, un aumento enorme en la presencia de armas en la población, tráfico de armas también, robo de vehículos aquí en la zona y en otras partes del país que en definitiva cruzan la frontera, en fin, el comercio marítimo. Es decir, esta es una serie de factores, ¿no es cierto?, que confluyen a ser como por decirlo de alguna manera, la tormenta perfecta para organizaciones criminales, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos está ocurriendo. Perdón, dígame. No quería interrumpirlo, si quiere terminar la idea. Es que sabe que preguntarle porque la situación que estamos viendo de verdad que pone los pelos de punta, porque no necesariamente, a pesar de que en la nota veíamos el registro de algunos casos puntuales que hemos tenido de secuestro en nuestro país, no es algo a lo cual estemos habituados. Ojalá nunca lo estemos, ojalá nunca lo tengamos que estar. Pero entiendo que por lo mismo, en algún minuto usted pidió ayuda, pidió que las policías se hicieran mayor cargo. Me gustaría entrar en eso y además en un concepto que entiendo que se llama nudos criminales. ¿De qué se trata? ¿Es este modus operandi el que a nosotros nos puede quedar un poco grande pensando en que no estamos habituados a este tipo de situaciones? Es muy importante lo que usted dice. Yo personalmente vengo desde hace ya un tiempo en todas las instancias en que tengo la posibilidad de participar, ¿no es cierto?, insistiendo, ¿no es cierto?, en que requiere el norte una atención especial, por lo que decía recién, ¿no es cierto?, porque es una zona especial. Ahora, desgraciadamente no hemos tenido todas las respuestas que nos habría gustado. Nos falta mucho para poder enfrentar situaciones en las que no estamos preparados. O sea, hay que decirlo honestamente, ¿no es cierto? Un secuestro de esta naturaleza, sin precedentes previos, ¿no es cierto?, nos lleva a darnos cuenta que tuvimos que intuitivamente improvisar de la mejor manera posible para poder actuar frente a una persona que estaba llamando por teléfono, llamadas extorsivas, que estaba pidiendo que la persona que reuniera el dinero fuera de un lado a otro en la ciudad, y ahí uno se va dando cuenta, ¿no es cierto?, que no, por no tener conocimiento previo de este tipo de situaciones, necesitamos, se nos requiere no solo a la Fiscalía, sino que también las policías, una capacitación y sobre todo se requiere brigadas especializadas, ¿no es cierto?, para este tipo de situaciones o para analizar el fenómeno criminal que está ocurriendo aquí. Si aquí ya no existen prácticamente o han bajado al mínimo los delitos tradicionales, es decir, el robo en lugar habitado, la delincuencia común ha ido bajando y han ido surgiendo otros delitos mucho más serios, ¿no es cierto?, mucho más violentos, es lo que nos debe llamar a preocupación, digamos. Por lo tanto, debemos afrontar de distinta manera como tradicionalmente se ha actuado frente a la delincuencia. El llamado inmediato, porque claro, usted dice, aquí hay un tema de fondo que se está observando. En la nota veíamos cómo algunos expertos definen estas técnicas como lo que ocurría en otros países como México. Ahí vemos también, se metieron a robar, tenían secuestrada a mi familia. Estos mensajes que dan cuenta de una realidad que está instalada. Y ayer conversábamos con los alcaldes que decían, se necesita más información, más investigación. Y usted aquí nos está retratando harta información, nos está diciendo, bueno, estamos viendo esto como algo que se repite en la región de Tarapacá. Hay un factor de frontera también y me parece que ese llamado que usted pide de ayuda se suma quizá al alcalde de Colchane, que en toda esta época ha dicho aquí se fue todo de las manos, ¿no? ¿Qué situación hoy día, más allá de lo mediano y largo plazo, hoy día usted requiere como fiscal regional para poder enfrentar esta situación? Bueno, como decía, en primer lugar, ¿no es cierto?, lograr
reorganizar la forma en que la policía, ¿no es cierto?, viene trabajando, digamos, frente a la delincuencia. Yo creo que debemos contar con equipos multidisciplinarios que vean el fenómeno global, porque hoy día no solo se trata de robo, de droga, contrabando, no. Hoy día está todo mezclado. La misma organización se dedica a una cosa u otra, por lo tanto no se requiere esa especialización, se requiere una multidisciplina completa que abarque esto. Elementos tecnológicos. Nosotros, ¿no es cierto?, existe mucha evidencia, bueno, de partida, por ejemplo, en la zona de Alto Hospicio, la comuna de Alto Hospicio, que es una comuna que tiene más de 150.000 habitantes, o sea, no estamos hablando de una pequeña cosa, es una comuna muy importante donde reside mucha gente y donde desgraciadamente hay mucha criminalidad, pero, por ejemplo, no tiene cámaras en la zona. Y ese solo hecho, las cámaras en la ciudad ayudan enormemente, ¿no es cierto?, a esclarecer delitos. Y sobre todo en una cosa, y yo le voy a decir por qué es tan importante eso, y de partida el poder visualizar, ¿no es cierto?, un hecho que se está ocurriendo en la vía pública. Pero además de eso, yo le puedo dar un ejemplo. La noche de Año Nuevo, en esta ciudad, o sea, en esta zona, entre Iquique y Alto Hospicio, hubo 2 homicidios, ¿ya?, y 5 personas que fueron heridas a bala. 5. Aparte, hechos totalmente distintos, no de otros. Bueno, fuera de los homicidios, que afortunadamente uno ya está aclarado, pero fuera de los homicidios, las 5 personas heridas, ninguna quiso colaborar con la policía. Ninguna vio nada, ninguna sabe nada, ninguna... ¿Me entiende? Entonces, cuando estos hechos ocurren y la gente no quiere colaborar, fundamentalmente porque está vinculada, ¿no es cierto?, de algún modo por la delincuencia, o bien por un temor enorme a participar y que van a haber represalias contra ella, si no tenemos cámara, ya no nos queda nada que hacer, ¿me entiendes? O sea, no tenemos testigos, no tenemos cámara, no tenemos una víctima que colabore. Entonces, por ejemplo, ahí tiene un elemento tecnológico importante y que yo hago un llamado a que se pueda ver la forma de... creo que han habido algunas licitaciones que se han quedado desiertas, no entiendo mucho, o no sé qué ha pasado con las cámaras de la comuna de Alto Hospicio, pero hacen muchos años. Otra cosa... Sí, un elemento, sí. A ver, aquí usted dice, claro, las cámaras, la tecnología, ok, punto clarísimo. Pero usted, hay un dato que se ha dado a conocer, que usted ha confirmado también a las diferentes preguntas. Estas personas estaban pidiendo que el dinero fuera entregado incluso más allá de la frontera. O sea, usted puede tener todos los elementos, pero si además está observando que esto ocurre fuera de Chile, ¿qué herramienta le queda ahí? Ahí es donde la ayuda que usted plantea, uno dice, bueno, a lo mejor tiene que traspasar incluso la autoridad de nuestro territorio. Exactamente. También, ¿no es cierto?, llegó el momento en que a nivel ya, no de la Fiscalía Regional, sino que a nivel gubernamental exista una coordinación entre los países vecinos, pero una coordinación de verdad, inmediata, ¿no es cierto?, porque no existe esa fórmula. Los requerimientos internacionales para saber si una persona tiene antecedentes, para saber una serie de aspectos respecto de alguien, ¿no es cierto?, se demoran meses e incluso años. Yo le podría decir un dato que le va a parecer ridículo, absurdo, pero hace unos meses atrás nos llegó un requerimiento, la respuesta a un requerimiento oficial, con las vías oficiales, ¿no es cierto?, que se hizo a Bolivia el año 2015. Hace 6 años atrás le preguntamos una cosa muy precisa por un tema delictual y nos respondieron 6 años después. Entonces, necesitamos vínculos directos. Absurdo, ¿no? Vínculos directos, o sea, que la policía, ¿no es cierto?, o algunas personas determinadas puedan levantar el teléfono, ¿no es cierto?, y requerir la información de inmediato. Porque hoy día el mundo es así. Lo mismo internamente, ya dentro de nuestras carencias, ¿no es cierto?, en la capacidad de analizar de inmediato evidencia digital. Me refiero a evidencia que puede sacarse de computadores, de teléfonos, etcétera, y no esperar a veces meses, ¿no es cierto?, que se analice o que se extraiga esa evidencia de la forma que corresponda. ¿Por qué? Porque no existen aquí en la zona los elementos necesarios para hacerlo. Entonces, todo ello, hoy día todo es inmediato. O sea, si yo requiero una información
la necesito ahora porque los hechos están ocurriendo de esa manera. Fiscal, no, y además que para poder prevenir hechos futuros, porque en definitiva lo que pasa aquí, lo que me imagino le tiene que pasar a buena parte de la población en el sector donde usted se desarrolla, es decir, oye, a ver, esto pasó hoy día y le pasó a una persona que era un empresario, que tal vez podría haber tenido incluso la posibilidad de responder con los recursos que se les estaban exigiendo. Pero ¿y si me pasa a mí que no los tengo? ¿Y si le pasa a mi hermano que tampoco tendría la posibilidad? Entonces, usted habla de mayor tecnología, de celeridad en los procesos que se llevan a cabo en una investigación, y de capacitación, nos decía antes. Claro. Pero en el intertanto, ¿qué se hace? Porque nombraba los asesinatos que ocurrieron durante Año Nuevo. ¿Puede pedirse una asesoría y una comunicación internacional? Uno entendería que el Interpol es lo que reúne a las policías del mundo, y cuando hay un delincuente que se está buscando en otro país, se comunican en el desconocimiento. Uno diría, bueno, se mandará un escrito, se mandará la foto, será un llamado telefónico y ya está. Pero parece que no es tan así, ¿o no? No es tan así, desgraciadamente. A veces, ¿no es cierto?, uno logra ciertas cosas por amistades entre las policías, ¿no es cierto?, porque el policía local conoce, ¿no es cierto?, al policía del otro lado, lo llama por teléfono, pero a nivel de ese nivel, pero oficialmente un conducto rápido, directo, no existe. Y eso es muy importante en una zona fronteriza. Usted comprenderá la importancia que... Fundamental, concuerdo con usted, digamos que sobre todo en una zona fronteriza, pero cuando estamos hablando de bandas que están operando de un país al otro, es que lo mínimo que necesito es no tener un amigo al otro lado de la frontera solamente, sino que tener un conducto regular, un protocolo a seguir, para poder evitar que esto se vuelva a repetir, y además darle la señal a la delincuencia que, ojo, llega hasta acá. La fiscalización, el poder, la toma de decisiones la tengo yo, no la tiene usted al otro lado, que puede seguir delinquiendo y no le va a pasar nada. Efectivamente. Ahora yo quiero decir, además de todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto?, yo quiero decir, eso sí, que en este caso en particular, ¿no es cierto?, desde que se tomó conocimiento por parte de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, en este caso, de la existencia del secuestro, de inmediato, ¿no es cierto?, comenzamos a actuar de la mejor manera que creíamos y que yo creo que fue la correcta. Se constituyó una especie de mesa de crisis donde participaron 3 fiscales, todas las unidades policiales, ¿no es cierto?, de la Policía de Investigaciones, y se fue analizando y desarrollando paso a paso lo que iba ocurriendo. Yo creo que esa forma fue correcta. De hecho, se llegó al lugar, ¿no es cierto?, en 24 horas, al lugar donde había estado secuestrada la persona. El que haya fallecido, se le haya dado muerte, no tiene nada que ver con la forma de actuar o no de la policía. Yo creo que esta persona, desgraciadamente, fue muerta incluso antes de que se empezaran las conversaciones o durante, pero no hubo un error en ese sentido. Pero sí, esto es aleccionador para darnos cuenta que debemos estar preparados, ¿no es cierto?, para afrontar, porque el día de mañana puede haber un secuestro con distintas características. A lo mejor, cualquiera le puede pasar. O sea, esto es serio. Y desgraciadamente a veces las cosas tienden a copiarse, ¿no es cierto? Miren lo que pasó, ahora podría hacerlo yo, ¿por qué no? ¿No es cierto? También va pasando eso. Justamente así como usted lo acaba de decir, las cosas tienden a copiarse. ¿Hay estrategias que se podrían replicar acá que cortan de cuajo una situación como esta? Porque, como usted dice, le podría pasar a cualquiera, pero la idea es que no le pase a nadie más. O sea, el sentimiento que uno puede tener además con la familia, el dolor que tiene que haber vivido, la angustia de los días en que no se sabía cuál era la condición de esta persona. De hecho, hace solo instantes, Pamela Araya, nuestra compañera del departamento de prensa, habló con la subsecretaria respecto de situaciones como esta que se están viviendo. Queremos mostrarle cuál fue la respuesta para poder seguir conversando y poder plantearle la pregunta. Mire. Bueno, primero señalar que se trata de un crimen horroroso que repudiamos, que condenamos, y esperamos que prontamente la investigación que se está llevando adelante dé con los responsables para que sean detenidos, puestos a disposición de la justicia y reciban las sanciones penales que corresponden. Va a ser esa investigación
las que nos va a dar luces respecto de los modus operandi de las personas que han participado en este tipo de hechos, pero por supuesto que estamos trabajando en conjunto con las policías para abordar si existen nuevos modus operandi que se están desarrollando ahí en la región de Iquique. De hecho, hoy día el delegado presidencial tiene una reunión con las policías para abordar nuevamente este tema, para ver estrategias, acción policial efectiva y también, como se ha señalado, si se necesitan nuevos medios tecnológicos. Iquique es una región que cuenta por parte de la delegación presidencial de drones que son de mucha utilidad tanto para las investigaciones como para las acciones de las policías. Por lo tanto, se está con todos los medios investigando y también elaborando, perfeccionando las estrategias de las policías para tener una acción más efectiva y enfrentar eventuales nuevos fenómenos que se puedan estar dando en la región. Así que un foco de trabajo, sabemos la intranquilidad que este hecho ha generado en la región y por supuesto que tanto el delegado, las policías como el gobierno a nivel central preocupados y ocupados de enfrentar con decisión este tipo de hechos que repudiamos con toda la fuerza. Ese punto que dice usted es bien importante, porque incluso ayer el fiscal que está llevando este caso decía: necesitamos apoyo, necesitamos capacitación, necesitamos elementos tecnológicos para poder enfrentar lo que está ocurriendo aquí en la región de Tarapacá. Bueno, ahí es muy importante que en específico la Fiscalía pueda manifestar qué tipo de medios tecnológicos necesita. En la región de Iquique, como les señalaba, hay drones de televigilancia móvil que están a disposición de todos los municipios de la comuna. Hemos instalado cámaras de seguridad en distintas comunas de la región. De hecho, yo estuve en la región de Iquique y también, como señalaba el general director de Carabineros, si aquí existen modus operandi que se están importando de otros países, hay que también buscar y contar con la colaboración de policías extranjeras precisamente para abordar estos fenómenos con mucha decisión, porque son hechos inaceptables y que esperamos que se esclarezcan lo más pronto posible. Escuchábamos a la subsecretaria María José Gómez de Prevención del Delito tratando de dar curso justamente a lo que estábamos conversando, fiscal Arancibia, de la región de Tarapacá. Se refería justamente a usted, a lo que usted había solicitado, esta asesoría, este asesoramiento. Porque en definitiva, como yo le preguntaba antes, si vamos a tratar de que esto termine de cuajo, no queremos que se vuelva a repetir. Y no solamente estamos hablando de Iquique, porque lamentablemente usted decía, esto se copia. Entonces hoy día, en los últimos días pasó en Iquique, pero esto se puede replicar en cualquier parte del territorio nacional. Y ahí entonces se sabe cuál ha sido el actuar o los protocolos que han tenido otros países que han implementado para poder disminuir o de frentón terminar con modus operandi como este. Es bien complejo lo que usted me pregunta, ¿no es cierto? Porque la forma de terminar así de frentón, como usted el anhelo de todos, por supuesto, pero no es tan así. Mire, yo escuchaba a la subsecretaria, no voy a polemizar con ella por ningún motivo, pero bueno, los drones que ella menciona, sin duda que son un aporte muy importante y que el delegado o la delegación regional, si los tiene, ¿no es cierto?, en sus momentos se pueden ocupar y eso es muy útil, muy útil. Pero también existen otros elementos, ¿no es cierto?, que la policía aquí en Iquique no existen. Hay unos, no estoy hablando de programas computacionales o aparatos, ¿no es cierto?, que permiten vaciar la totalidad de información de un teléfono, de un computador en un segundo, ¿no es cierto? Porque imagínese, está en su teléfono, puede tener 20 gigas de información, fotografía, WhatsApp, 30, 200 gigas. Mi teléfono creo que tiene como 200 gigas. Bueno, eso es una biblioteca, más que una biblioteca de información, ¿me entiendes? Mucho más. Todo eso existen elementos que nosotros no tenemos acá y que se pueden vaciar, clasificar rápidamente y trabajar. Eso es un ejemplo, eso nos gustaría mucho que existiera aquí en la región. Pero nosotros llegamos a tener una gran experticia en materia de drogas, por ejemplo. Es un ejemplo de cómo, ¿no es cierto?, aquí en la brigada, desde hace muchos años, la brigada antinarcóticos, el OS7, logró una gran experticia en trabajar el tema de las drogas. Y con todos los elementos que nos otorga la ley de drogas, ¿no es cierto? Y hemos tenido mucho éxito. El año pasado se incautaron más de 10 toneladas de droga. Bueno, en fin, el tema de las drogas siempre ha sido muy bien trabajado, pero eso es un aspecto. Hoy día, ¿no es cierto?, eso se extendió
a otras cosas, ¿no es cierto? Los sicarios, ¿no es cierto? Ahora el secuestro, como hemos visto. Otra forma, hay aquí estas organizaciones criminales se hacen dueñas de territorio. Eso es una cosa nueva para nosotros. Territorio, y empiezan a tener ingresos de distintas maneras en esos territorios. Por préstamos pequeños, ¿no es cierto?, lo que se llama gota a gota. Porque usted quiere vender su mercadería aquí en la esquina, bueno, me va a tener que pagar 5.000 pesos diarios, ¿no es cierto? Y así van adueñándose del territorio, y todo lo que usted quiera hacer dentro de ese territorio, ¿no es cierto?, es un ingreso para esa organización. Sin duda. Entonces hay las disputas territoriales. Otra organización quiere hacerse dueña de ese territorio también, y así son cosas nuevas para nosotros. Claro, lo que pasa es que lamentablemente cuando entra el mundo de la droga, y usted le decía, en esto ya tal vez tenemos más expertise, pero en lo otro nos falta la posibilidad de adelantarse, de anticiparse a lo que viene, porque el mundo de la droga trae consigo todo esto, lamentablemente. Fiscal, vamos a estar por supuesto muy pendientes de lo que siga ocurriendo en el sector, y también a nivel nacional agradecerle su tiempo de haber conversado con nosotros, también las declaraciones del departamento de prensa que pudimos sumar ahí a la conversación, Rafa.